Preparen sus corazones para el temblor que ha sacudido los cimientos de la farándula española con una fuerza sísmica sin precedentes. Belén Esteban, la inigualable princesa del pueblo, ha desatado una auténtica bomba mediática que lo dinamita absolutamente todo, revelando verdades candentes que muy pocos se atrevían siquiera a susurrar sobre Jesulín de Ubrique y María José Campanario. La icónica figura televisiva ha irrumpido en el panorama social con una andanada frontal, un dardo envenenado que no conoce disimulo, lanzado con precisión quirúrgica directamente contra el célebre diestro de Ubrique y su cónyuge, María José Campanario. La raíz de esta enésima contienda, para asombro de casi nadie, permanece inalterable en su esencia, pero se reviste ahora de una connotación tan explosiva y de una carga emocional tan incandescente que la eleva a la categoría de acontecimiento noticioso de primer orden. Lo que gran parte de la opinión pública consideraba un capítulo definitivamente zanjado, sepultado bajo el peso ineludible del tiempo y las complejas dinámicas familiares, ha resurgido de las cenizas con una virulencia totalmente inesperada, empapado de un veneno retórico que deja a todos boquiabiertos. Este inesperado resurgir no es un mero capricho del destino, representa la culminación de años de fricciones soteradas, de silencios que dolían más que 1000 palabras y de heridas que, lejos de sanar, parecían haberse enquistado en el alma de los protagonistas, a la espera del momento idóneo para estallar con una intensidad renovada. Esta vez, la invectiva de Belén Esteban llega envuelta en un manto de ironía lacerante, de un sarcasmo tan afilado como una hoja de afeitar recién pulida, pero también, y este es el meollo de la cuestión, cargado de una cólera contenida que a duras penas logra disimularse detrás de una sonrisa forzada. Justo cuando los expertos en crónica social y el público ávido de noticias del corazón creían que las turbulentas aguas mediáticas discurrían con una cierta y largamente anhelada placidez, la protagonista indiscutible de tantos dramas televisivos, una mujer acostumbrada a ser el epicentro de los huracanes, ha irrumpido en el proscenio público y lo ha hecho con un pronunciamiento que ha generado una auténtica onda expansiva en el intrincado entramado social de nuestro país. Este suceso, que parece extraído de un guión cinematográfico digno de un thriller emocional, ha dejado boquiabiertos a propios y extraños por igual, confirmando una vez más, con una claridad meridiana, que cuando Belén Esteban articula una sola palabra, el firmamento del corazón, sin excepción alguna, experimenta un verdadero y estruendoso cataclismo. Su presencia es sinónimo de terremoto, una sacudida que pone en jaque la aparente calma. La tertulia matinal de una emisora radiofónica de gran renombre se transformó, de forma súbita y dramática, en el escenario idóneo para esta flamante escaramuza verbal, una contienda de palabras con ecos de un combate gladiatorio. Belén Esteban, participando con su vehemencia característica como invitada estelar, una fuerza de la naturaleza en sí misma, volvió a aludir a su expareja, el torero Jesulín, y lo hizo sin ápice de cortapisa ni freno, con la misma naturalidad con la que respira. En un instante que parecía brotar de forma completamente espontánea, casi como un descuido involuntario o una confesión liberadora, profirió una sentencia que ha encendido de inmediato todas las alarmas en el ya de por sí volátil panorama rosa. Creo que trató a todos sus hijos por igual, así sin paliativos, sin circunloquios ni rodeos innecesarios, para que a nadie le cupiera la más mínima duda de a quién se refería con esa aseveración tan demoledora y cargada de dobles sentidos. Su propia hija, Andrea Janeiro, la razón de su incansable batalla. Esa frase, aparentemente inocua, se clavó como una espina en la conciencia colectiva, reavivando un conflicto que muchos creían sepultado. No obstante, para mantener el pulso de la información y no perderte ni un solo detalle de estas revelaciones explosivas, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Alerta Rosa, tu canal de referencia en la actualidad más candente del corazón. Pero la situación, lejos de estancarse en ese punto y disolverse en el aire, tomó un cariz aún más incisivo y punzante, adentrándose en el terreno de la confrontación sin caretas. Belén, quien en innumerables ocasiones ha manifestado públicamente su feroz deseo de alejarse de las pugnas mediáticas y de mantenerse al margen de las controversias que antaño la envolvían sin tregua, remató su lapidario comentario deseándoles lo mejor a Jesulín y a su cónyuge, María José Campanario. No obstante, lo hizo con una ironía tan descarnada que casi resultaba doloroso para el oyente avesado en las sutilezas del lenguaje corporal y el tono vocal. Su inflexión vocal, sus estudiadas pausas dramáticas, su sarcasmo al disertar sobre la supuesta dicha del diestro y su esposa, y al mencionar que se alegra de que se porte con todos sus hijos, revelaron la mordaz crítica que encerraba sin rodeos. Cuando se le interpeló directamente sobre si realmente albergaba la convicción de que Jesulín trataba a todos sus vástagos por igual, Belén respondió con una cínica y reveladora negativa,
un no con todos no rotundo, seguido de una enigmática evasiva que solo añadió misterio. Yo soy muy irónica, cariño. Este juego de palabras cargado de segundas intenciones no hizo sino avivar las llamas de la especulación y el debate, desatando una auténtica cascada de reacciones en las redes sociales, un torbellino de opiniones encontradas que ha dividido una vez más a la audiencia en bandos irreconciliables. Finalmente, al ser confrontada con la posibilidad de que un titular de prensa afirmara, de forma categórica y sin matices, que Jesulín es un buen padre que está cuando sus hijos le necesitan, la reacción de Belén Esteban fue contundente y lapidaria, un golpe maestro de retórica que silenció el estudio. Va su palabra. Una exhibición magistral de sarcasmo que no pasó desapercibida ni para los experimentados conductores del espacio radiofónico, quienes no podían disimular su asombro ante tal despliegue de ingenio mordaz, ni por supuesto para los millones de ávidos oyentes que en ese instante percibieron la magnitud del envite, la profundidad del mensaje oculto. La repercusión de semejante demostración de agudeza irónica fue instantánea y desbordante, como una avalancha imparable. Las plataformas de redes sociales se prendieron al instante, propagando la declaración de Belén con la velocidad de la luz, alcanzando rincones insospechados del ciberespacio y desatando un torbellino de opiniones encontradas. Y es que esta no es ni de lejos la primera ocasión en la que la popular colaboradora de televisión saca a colación el espinoso tema de la relación de Jesulín con su hija primogénita, Andrea, pero sí que ha sido una de las veces en las que su voz ha sonado más cargada de un resentimiento profundo, de una amargura que parece arrastrar desde hace años, y de una frustración palpable que ha llegado a su límite, haciendo estallar el volcán de sus emociones. Lo más significativo, y lo que añade un estrato de complejidad a esta ya intrincada trama, es que esta explosión pública de Belén se produce justo después de una temporada estival en la que, según informaciones procedentes de fuentes de absoluta fiabilidad y muy allegadas al círculo familiar más íntimo, Andrea Janeiro habría recibido una propuesta formal para pasar una serie de jornadas junto a su progenitor. Una invitación que en teoría debería haber sido un bálsamo, un gesto de acercamiento tras años de distanciamiento. Sin embargo, lo que se anunciaba como un acercamiento prometedor, un anhelado puente tendido entre padre e hija, un rayo de esperanza para los que seguían la historia, terminó desvirtuándose de una manera totalmente incomprensible, dejando un sabor amargo, una sensación de oportunidad perdida y una renovada desilusión en el ambiente. La gran interrogante que ahora flota en el éter mediático, y que todos los analistas del corazón y el público en general se plantean con insistencia, es la siguiente. ¿Está Belén verdaderamente afectada y dolida por el desengaño vivido por Andrea en relación con su figura paterna, Jesulín, y su supuesta desatención? ¿O es que, por el contrario, le resulta humanamente imposible evitar volver a caer en la contienda, especialmente cuando en la ecuación familiar y mediática aparece la omnipresente y divisiva figura de María José Campanario, su eterna antagonista? Un enigma que solo alimenta la sed de respuestas y la fascinación por este drama. No lo olvides, para estar siempre un paso por delante en el conocimiento de los secretos de la crónica social, Alerta Rosa es tu mejor aliado. Suscríbete ya y no te pierdas nada. Durante la época veraniega que acabamos de dejar atrás, el panorama parecía abrirse a una tregua largamente ansiada, un soplo de aire fresco en una relación viciada por el conflicto. Tras años de cruces de declaraciones incisivas, de tensiones acumuladas que se podían cortar con un cuchillo, y de heridas emocionales que nunca cicatrizaron del todo, se vislumbraba la remota, casi milagrosa, posibilidad de que Andrea Janeiro y su padre, Jesulín de Ubrique, pudieran por fin reencontrarse de una manera genuinamente significativa. Un encuentro que trascendiera las cámaras y los titulares. La prensa especializada en la crónica del corazón, siempre ávida de exclusivas, se hizo eco con gran entusiasmo de una noticia que en apariencia sonaba a un augurio de reconciliación, un posible final feliz. Según se filtró a los diversos medios de comunicación con un nivel de detalle que rozaba lo íntimo, Jesulín habría cursado una invitación directa a su primogénita para que compartiera unos días de convivencia con él y con el resto de su núcleo familiar en su emblemática residencia gaditana. La célebre finca Ambiciones, un lugar cargado de historia y simbolismo para la familia, era un acontecimiento que una multitud de observadores deseaba fervientemente interpretar como el punto de partida de un ansiado acercamiento, como un gesto de buena voluntad genuina, un intento, por mínimo que fuera en su escala, de tender un puente afectivo entre dos mundos que parecían, hasta ese momento, irrevocablemente distanciados y separados por un abismo de incomprensión y dolor.
Este intento de acercamiento, sin embargo, llevaba implícito el peso de un pasado turbulento que lo hacía tambalear desde el primer momento. No obstante, la cruda realidad se manifestó de forma muy distinta a las esperanzadoras expectativas que se habían tejido en torno a este posible reencuentro, porque Andrea, al final, no acudió a la cita. Su ausencia fue notoria, palpable, y dejó un hueco evidente en la imagen idílica que se había pretendido proyectar al público. Ese silencio posterior a la invitación, ese gesto no realizado, o mejor dicho, esa elocuente falta de presencia física, ha sido interpretado por Belén Esteban como una nueva y profunda decepción, una herida más en la ya extensa lista de desaires que, según su versión, la joven ha soportado a lo largo de los años por parte de su progenitor. Desde el entorno más próximo a la polémica colaboradora de televisión, que suele ser una caja de resonancia de sus sentimientos, se ha difundido con notable insistencia que Andrea no se sintió a gusto con las condiciones que rodeaban dicha invitación, percibiéndola como algo excesivamente forzado, carente por completo de espontaneidad y de un verdadero deseo de encuentro sincero. No parecía una invitación de corazón, sino un acto premeditado, una mera formalidad destinada a calmar las aguas mediáticas y a mejorar una imagen ya dañada. Y es precisamente en estos momentos de revelación donde Alerta Rosa se convierte en tu brújula, desvelando cada detalle oculto de los acontecimientos más importantes del panorama social. Únete a nuestra exclusiva comunidad y no te perderás nada. Se comentó con cierto detalle en los mentideros de la prensa rosa, que se le citaba en una fecha concreta e inamovible, sin apenas margen para la flexibilidad o la adaptación a su agenda personal, dando la impresión de que no había un interés real en amoldarse a ella. La esencia de la queja radicaba en que no hubo un acercamiento auténtico y sincero, sino una mera formalidad, una especie de gesto calculadamente diseñado para la galería, con el objetivo primordial de limpiar una imagen pública que para muchos se encontraba notablemente deteriorada en lo que a su rol de padre respecta. Era una operación de imagen, no un acto de amor. Y por supuesto Andrea, que ya es una mujer plenamente adulta, madura y con un criterio propio bien consolidado, no se deja embaucar fácilmente con palabras bonitas ni con apariencias superficiales. Ella ha aprendido a leer entre líneas. Es perfectamente capaz de discernir cuando un gesto se hace de corazón con una intención pura y sincera, y cuando responde a intereses más superficiales o meramente mediáticos, buscando un titular o una foto para apaciguar las críticas. Y es precisamente aquí, en este punto crucial de la incomprensión y la desilusión, donde entra de lleno la figura protectora de Belén Esteban, erigiéndose una vez más como la inquebrantable defensora de su primogénita, un muro infranqueable contra cualquier percance que pueda amenazar la paz de su hija. Para desentrañar todas las complejidades de estas intrigas de celebridades y no perderte ni un solo giro, Alerta Rosa es tu destino. Conéctate con nosotros. Porque si algo ha demostrado Belén Esteban a lo largo de más de 2 décadas de incesante exposición mediática, de batallas campales en los platós y de portadas de revista, es que cuando percibe que su hija no está siendo tratada con el cariño, el respeto y la consideración que a su juicio y al de muchos merece, ella irrumpe sin la menor contemplación en la arena pública, dispuesta a defenderla a ultranza, con una fiereza que pocas madres exhiben ante las cámaras, y menos aún con la repercusión que ella tiene. Y esta vez, como era de esperar por todos los que siguen esta saga de desencuentros familiares, no fue la excepción, sino más bien la contundente confirmación de una pauta de comportamiento arraigada y profundamente consolidada a lo largo de los años. Según relatan quienes estuvieron presentes en el plató de televisión, donde se desató la polémica y pudieron percibir cada gesto y cada matiz de la presentadora. El comentario inicial de Belén sobre la palpable desigualdad en el trato paternal de Jesulín hacia sus hijos fue tan solo el preámbulo. La chispa que encendió la mecha de una sucesión de pullas veladas y críticas solapadas que continuó lanzando durante la totalidad de la emisión del programa, manteniendo la tensión en el aire de forma constante y palpable. Aunque Belén se cuidó meticulosamente de no nombrar directamente a María José Campanario, usando eufemismos y evasivas, sus insinuaciones eran diáfanas, transparentes para el ojo entrenado del espectador. Sus ironías estaban afiladas como cuchillas de afeitar, diseñadas para cortar sin dejar rastro visible, y sus miradas, cargadas de un significado profundo y punzante, lo decían absolutamente todo sin necesidad de una sola palabra, comunicando más que cualquier discurso explícito. No se trataba únicamente de un dolor reciente, producto de un arrebato puntual fruto de un momento de debilidad o de un simple calentón. Aquí se entrelazan décadas de historia compartida, un profundo resentimiento acumulado en el alma de Belén forjado a base de silencios y desplantes,
y por encima de todo, una herida emocional que nunca ha logrado cerrarse del todo, una llaga permanente que duele en el entramado familiar de manera crónica y que el tiempo, lejos de curar, parece haber enconado. Esta confrontación, por tanto, no es un episodio aislado y fortuito, sino el eco persistente de un conflicto que se niega obstinadamente a desaparecer. Un ciclo doloroso que se repite con una regularidad incomprensible, y en el que cada palabra pronunciada, cada silencio guardado, resuena con el peso de un pasado intrincado y complejo. Imposible de olvidar para los protagonistas. La tensión entre ambas figuras es tan tangible que casi se puede palpar en el ambiente, augurando nuevas batallas. Para estar siempre al tanto de estas explosiones mediáticas que sacuden el mundo del corazón, no dudes en sumergirte en el apasionante contenido de Alerta Rosa, el destino definitivo para los auténticos conocedores del cotilleo más punzante. Mientras la tormenta mediática azota con una furia implacable, Jesulín de Ubrique, fiel a su archiconocida estrategia de afrontar los problemas públicos, ha optado por un hermetismo casi absoluto, un muro de silencio impenetrable que ha erigido a lo largo de los años. Como es habitual en él en situaciones de altísima exposición pública, el diestro no ha emitido ninguna respuesta de carácter oficial, ni se ha pronunciado públicamente sobre las incendiarias declaraciones de su expareja, manteniendo una postura inmutable que exaspera a muchos y que algunos interpretan como cobardía, mientras otros la ven como prudencia y agotamiento. Sin embargo, en su entorno más íntimo y de confianza, en los círculos donde se siente seguro para desahogarse lejos del escrutinio público, se comenta con insistencia y resignación que el torero se encuentra exhausto, completamente hastiado de que cada vez que intenta un acercamiento, por mínimo que sea en su expresión, con su hija Andrea, cada gesto, cada comunicación, por privada que pretenda ser y por mucho cuidado que ponga en ella, termina siendo irremediablemente filtrada a los medios de comunicación y expuesta al escrutinio público. Esta constante exposición convierte cualquier intento de reconciliación en un minucioso objeto de análisis exhaustivo, y lo que es aún peor para él, en munición fresca y altamente inflamable para Belén Esteban, quien, según su percepción, aprovecha cada oportunidad que se le presenta para reavivar la llama del conflicto y mantener viva la polémica, perpetuando un ciclo vicioso de ataques y defensas que parece no tener fin. Si hay una figura que parece hallarse en el epicentro de este huracán emocional sin articular una sola palabra, esa es, sin lugar a dudas, María José Campanario. Esta pauta de conducta ha sido una constante a lo largo de los años, su modus operandi en este intrincado y perpetuo triángulo de tensión que conforman Jesulín, Belén y ella. El silencio ha sido invariablemente su escudo más impenetrable, su forma más efectiva de protección ante los embates externos, una coraza forjada en años de exposición al ojo público. Aunque Campanario no ha respondido públicamente a las últimas invectivas lanzadas por Belén, su mutismo, lejos de ser un vacío o una ausencia de reacción, se ha erigido en una elocuente declaración en sí misma, una postura que habla por sí sola, un mensaje en clave para quienes la entienden. Su estrategia ha permanecido inalterable a lo largo del tiempo. Mantenerse en un discreto segundo plano, responder únicamente lo estrictamente necesario cuando es acorralada por los medios, y aparentar que las recurrentes pullas de su eterna antagonista le resbalan por completo, sin afectarle en lo más mínimo, como si fueran meros zumbidos insignificantes, sin importancia real ni capacidad para perturbar su paz interior. La inacción en este caso es una forma muy activa de comunicación, un desafío silencioso que solo Belén Esteban parece entender y a su vez, interpretar para el gran público. Esta historia que parecía destinada a la calma y al olvido, a desvanecerse en la vorágine del tiempo, ha vuelto a demostrar con una contundencia pasmosa que en el corazón del panorama mediático español la paz es, en el mejor de los casos, un espejismo inalcanzable, y la calma una simple ilusión que se rompe al menor atisbo de conflicto. La polémica de Belén contra Jesulín y Campanario por su hija Andrea es el epicentro de un nuevo tsunami mediático que amenaza con arrastrarlo todo a su paso. No se pierdan las próximas exclusivas y suscríbanse ahora mismo a Alerta Rosa para que nunca jamás se queden sin lo último en el apasionante mundo de las celebridades, donde cada día es una nueva sorpresa. Hasta la próxima, chismosos y chismosas, estén atentos a las pantallas.